día de hoy. Estamos en el Salmo 46. Y en el otoño de 1527 en Alemania fue azotada por una terrible plaga. La peste bubónica se extendía rápidamente por toda Alemania, cobrando vidas y causando gran desesperación. Y en medio de este caos, en medio de este sinfín de muertes que había, un monje agustiniano llamado Martín Lutero, a pesar del peligro, decidió participar del cuidado de los enfermos y consolar a los afligidos, poniendo su fe, su confianza en Dios a prueba de una prueba extrema. Y durante este tiempo de crisis, Lutero compuso uno de sus himnos más famosos, llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno estaba inspirado justamente en el salmo que vamos a ver el día de hoy, el Salmo 46. Y este himno se convirtió en un poderoso recordatorio de que incluso en medio de las peores tormentas de la vida, Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza. El Salmo 46 comienza con las palabras: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras no eran solamente palabras teóricas o no eran conocimientos solamente en la mente de Lutero, sino que en el momento en el cual él estaba atravesando esta terrible plaga, esta peste bubónica, estas palabras eran una realidad viva en su propia carne al enfrentar el miedo, la enfermedad y la muerte que a diario veía. Lutero encontraba consuelo y fuerza en las promesas de que Dios estaba con él, protegiéndolo y sosteniéndolo. Así que hoy, hermanos, al explorar el Salmo 46, seremos recordados que sin importar las tribulaciones que enfrentamos en el presente, podemos encontrar refugio en la presencia de nuestro Dios, nuestro castillo fuerte y nuestra roca inamovible. Así que vayamos pues a nuestro pasaje el día de hoy, que como vemos claramente está dividido en 3 estrofas en las cuales veremos cómo nuestro Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en las tierras, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Si tomamos un poquito de tiempo y recordamos los acontecimientos que se han experimentado a nivel mundial en los últimos años, podría yo recordar que en el 2019 fue cuando por primera vez, en diciembre del 2019, escuché por primera vez que en China había un brote llamado coronavirus. Y algunos meses después estábamos por todo el mundo tomando
las precauciones necesarias para que no fuéramos contagiados con este virus. Este virus se había extendido por todo el mundo y en México se veía con tristeza a mucha gente muriendo a causa de esto. Y lo que pensamos que tomaría 15 días de precaución, de prevención, tomó meses y meses y meses. Se convirtieron en meses de inactividad que detonaron una inestabilidad económica a nivel mundial. Aunado a esto, la pobreza, la falta de los recursos, muchos hemos sido testigos de estas crisis migratorias masivas de países por todo el mundo, pero principalmente tú y yo hemos sido partícipes o testigos de estas crisis migratorias de países de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Y como si no fuera suficiente, una vez que ya habíamos visto o sentíamos que las cosas del COVID y todo esto estaba como que bajando, en el 2022 a Rusia se le ocurre invadir Ucrania. Una guerra que empezó a tomar muertes y muertes. La tensión en Estados Unidos y China comenzó a crecer mayormente y en el 2023 vimos, y si lo recuerdas, un terremoto masivo en Turquía y en Siria, donde más de 60,000 personas murieron. Escuchamos de tiroteos en Estados Unidos. En México el crimen y la violencia alcanzan los niveles más altos de su historia. Israel es atacado por un grupo terrorista palestino. Israel le declara la guerra a Palestina, en donde cientos han perdido la vida. Y estos son solamente algunos de los titulares que hemos visto y escuchado en los últimos años. Pero lo cierto, hermanos, es que detrás de cada uno de estos titulares hay cientos y cientos y cientos de historias particulares, de historias personales, historias de divorcios, historias de enfermedad, de problemas familiares, de problemas económicos, de situaciones, de circunstancias en los cuales este mundo está lleno. Este mundo en el que vivimos está lleno de historias que más que traer tranquilidad y paz, traen angustia. Sé de algunos de los que estamos aquí, que hemos vivido parte de estas historias. Y son momentos estos en los que nos lleva a sentir temor, angustia, inseguridad, desesperación, ansiedad, porque vemos la realidad de que vivimos en un mundo que está caído. Vivimos en un mundo en el cual leemos a cada día, tipo de historias como estas. Pero algo que me encanta de este salmo, y no sé si lo notaste cuando lo leímos, es que este salmo no está centrado en los titulares de este mundo. Este salmo no está centrado en las dificultades de este mundo. Este salmo está centrado. Este salmo nos recuerda que aunque vivimos en un mundo caído, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. A lo largo del Salterio, como lo hemos visto, tenemos diferentes tipos de salmos. Salmos de acción de gracias, salmos de lamento, en donde el salmista cuestiona todas las cosas que hay a su alrededor. Pero también hay otra categoría dentro de los salmos, que son los salmos de confianza, en los cuales nos revela verdades doctrinales acerca de quién es Dios, donde se nos revela al pueblo de Dios cómo es que debemos de vivir, las implicaciones de vivir a la luz de las verdades acerca de Dios. En pocas palabras, un salmo como el que vemos el día de hoy nos dice quién es Dios, qué es lo que Él hace y cómo debemos vivir de acuerdo a quién es Él y lo que Él hace. Así que, como decíamos hace unos minutos, este salmo comienza con una fuerte declaración acerca de quién es Dios. Ve el versículo 1, por favor. Salmo 46, versículo 1.
Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Di conmigo, Dios es. Una vez más, dilo más fuerte. Dios es. ¿Dios es qué? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dile a la persona que está a tu lado, ok, ¿y eso qué? Dios es mi refugio y es mi fortaleza, pero ¿y eso qué? ¿Qué hago yo con eso? El versículo no nos dice, Dios fue nuestro refugio y fortaleza. No. El versículo tampoco nos dice, Dios será nuestro refugio y fortaleza. Este pasaje nos está dando una visión de algo que está en el tiempo presente. Este salmo nos está diciendo, y es que esto es lo que me encanta de los atributos de Dios, que este salmo nos está hablando de uno de los atributos de nuestro Señor y nos dice, Él es inmutable, Él no cambia, es decir, Él no es el Dios que haya sido más o menos refugio para su pueblo antes que ahora. No es que Dios sea más o menos poderoso en el tiempo que se escribió este salmo que el día de hoy. En medio de un mundo en el que estamos en constante cambio, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Este salmo me habla de una certeza que todo creyente deberíamos de tener. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y la Biblia está repleta de pasajes que describen a Dios como nuestro refugio. Fíjate, Salmo 91, versículos 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Isaías 25:4 dice, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Nahum 1:7, me encantó este versículo. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Una fortaleza en el día de la angustia. Y fíjate cómo termina este versículo diciendo, y conoce a los que en Él se refugian. Cada uno de estos versículos reafirman, hermanos, la bondad de Dios y su papel como fortaleza en los días de angustia para aquellos que confían en Él. Hermanos, Dios se revela a lo largo de la Biblia como nuestro protector, como nuestro defensor, como defensor de su pueblo, aquellos que confían en Él. Y la Biblia, hermanos, nos proporciona numerosas promesas y ejemplos de cómo Dios actúa como refugio en medio de las necesidades, lo que nos da la confianza para depender de Él en todas las circunstancias. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Ya te contestó? ¿Y eso qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya te contestó? ¿Qué contestarías a esta verdad? ¿Qué contestarías ante la certeza de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza? ¿Qué representa para ti esta verdad de que Dios es tu refugio y tu fortaleza? Hermano, esto nos da la confianza para depender de Él en todas las circunstancias, en todas las tribulaciones. Porque como Richard dijo hace un momento, y la palabra lo dice, Jesús mismo nos dijo,
¿Saben qué? En el mundo todos vamos a tener aflicción. Pero, ¿qué dice? ¿Pero qué? Confíen. Esa es la palabra. Confíen. Confiar. Confiar. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Depender de Él en todas las circunstancias. El Salmo 62, 8 lo dice de esta manera: confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Lo acabamos de cantar hace unos minutos. Confía en Dios, oh corazón. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. ¿Qué dice? Castillo fuerte. ¿Te das cuenta como el A, B, C, D, E, F, G y el confía en Dios nos sirve para recordarnos una certeza? Él es fuerte para salvar, confía en Él, tu refugio es, Él es castillo fuerte para ti. Pero hagámonos una pregunta el día de hoy. ¿Es esta certeza una realidad en mi vida? ¿Es esta certeza una realidad en mi vida? ¿O es simple palabrería aprendida? ¿Cuándo fue la última vez que estuve en una situación de tribulación en la que corrí delante de Dios en oración, confiando que todo lo que está sucediendo está bajo su soberano control? Hermanos, Él no solamente es nuestro refugio, Él es también nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque ciertamente tú y yo estamos en un mundo caído, en un mundo donde tenemos aflicción, donde es necesario tener fuerza y entereza para superar pruebas y tribulaciones que la vida día a día nos trae. Y pareciera que terminamos con una y ya como que sales y respiras y todavía no estás terminando de hacer esto cuando ¡pum!, te viene la otra. Poco no se necesita fuerza para eso. Dios no solamente nos protege, sino que nos da la fuerza para enfrentar y superar las pruebas y tribulaciones de la vida. Esto significa que incluso cuando nos sentimos débiles, incapaces, cansados, podemos depender de la fuerza de Dios para sostenernos. Dios, hermanos, nos ha dado su palabra para ser fortalecidos. Debemos acudir a Dios y a los recursos que Él nos ha dado su palabra. Nos ha dado la oración, nos ha dado su Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué nos impide ir en busca de refugio y fortaleza? La palabra de Dios, hermanos, la Biblia nos exhorta a que consideremos las cosas en nuestra vida que podrían ser un falso refugio. Y es que el problema, hermanos, es que justamente cuando tenemos situaciones complicadas de nuestra vida, en lugar de correr hacia aquel que es nuestro refugio y fortaleza, corremos a aquellos lugares que son un falso refugio. En muchas ocasiones corremos a el amor, el dinero, al estatus social, al éxito profesional, al poder, al esposo, a la esposa, al amigo, a la familia, a los placeres, a la diversión, a las drogas, al alcohol, a la tecnología, el sexo, las ideologías, a los sistemas políticos, y sigue agregando a la lista y la lista y la lista y la lista de cosas que se presentan como un falso refugio ante los problemas. Y el problema, hermanos, es que en todo esto buscamos a Dios cuando todo lo demás nos ha fallado ya. Cuando ya mi dinero no me alcanzó para hacer lo que necesito hacer para salir de problemas, voy y pido un préstamo.
Y cuando ya estoy bien ahogado con el préstamo que ya no puedo pagar, mi recurso ahora sí es acudir delante de Dios. Y Dios, ¿por qué me sucede esto? Dios viene a ser el último recurso en nuestra vida. El problema, hermanos, en todo esto es que nunca podremos decir verdaderamente: el Señor es mi roca y mi fortaleza, si seguimos anclados ante estos falsos lugares de refugio. Muchos hemos estado en alguna situación en la que pensábamos que ya no hay más por hacer, o simplemente ya no puedo más, ya estoy cansado, ya estoy agotado. Pero es justo en ese momento, hermanos, cuando nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Vemos a Dios como ajeno a nuestra situación, o que está muy ocupado para poder atender mi problema, o lo vemos como una esperanza, pero lo vemos como una esperanza futura. El día que yo me muera, todo se va a acabar, y qué bueno que Cristo venga por segunda vez ya. Pero me encanta cómo el pasaje continúa diciendo en la segunda parte del versículo 1: nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hermano, Dios está presente siempre y dispuesto a ayudarnos. No se escuchó ningún amén. Y es que, hermanos, es ese momento justamente donde nuestra fe es puesta a prueba, donde nuestra confianza y dependencia de Dios está puesta a prueba. Hermanos, podemos confiar en que su socorro está disponible para nosotros en cualquier momento. Él no está ausente, Él no está ajeno a nuestro dolor, a las tribulaciones que experimentamos. Incluso, hermanos, Él usa esas tribulaciones para que podamos poner nuestra confianza en Él. Él usa las tribulaciones para que podamos poner nuestra confianza en Él. Y sigue diciendo el Salmo: por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen en el fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hermanos, ¿qué está diciendo el salmista en este momento? ¿Quién no temería ante un temblor? ¿Quién no temería ante ver que la tierra se mueve para todos lados y que las aguas se meten a la tierra? ¿Quién no temería ante un tsunami proveniente? ¿Quién no corre delante de una ola tan grande? Es justamente porque Él es mi refugio y mi fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones que, como dice el salmista, no temeremos. Jorge, sé realista. Sí. Él es nuestro refugio. Él es tu fortaleza. Por tanto, no temas, hermano. Jorge, sé realista. Sí. Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. Por tanto, no temeré. Jorge, sé realista. Sí, es una realidad. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Por tanto, no temamos, hermanos. Y los veo a todos y los veo así como: Jorge, sé realista. Pero la verdad, hermanos, es que Dios es un verdadero amparo, fortaleza y auxilio para su pueblo. Entonces no hay razón para temer, aún en la crisis más grande. Aunque la tierra sea removida, aunque tu vida esté en peligro, aunque tu vida esté por experimentar lo más fuerte que puedas experimentar en tu vida, eso no niega la verdad de que Dios es refugio, de que Dios es fortaleza y de que que podemos no temer cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en este Dios. Platicaba con una persona la semana pasada y le decía que aunque me muera, aunque me toque toda la vida sufrir esto, Dios no deja de ser bueno. Y Él es mi amparo,
mi fortaleza, mi refugio, aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, aunque los montes temblaran, aunque la tierra fuera removida, aunque sientas que todo a tu alrededor está tambaleando, hermano, Dios es suficiente en los momentos más difíciles. Vamos, díselo a la persona que está a tu lado. Dios es suficiente en medio de la tribulación. ¿Te lo dijo convencido? ¿O te lo dijo nada más porque le dije que lo dijeras? ¿Cómo te lo dijo? Ahí te va una de las razones por las cuales podemos confiar. Versículo 4, fíjate. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está, ¿qué dice? ¿Y qué dice? No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Hermanos, el salmista está poéticamente describiendo la provisión abundante y constante de un río para Jerusalén. La imagen es significativa porque Jerusalén, de hecho, no tiene un río. Solo pequeños arroyos que hay alrededor de Jerusalén. Pero en la Biblia los ríos por lo general simbolizaban o simbolizan la provisión divina, la vida. Por ejemplo, el río del jardín del Edén en Génesis pasaba por todo el jardín y daba vida y traía alimento y sustento a ese jardín. El río de la vida en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22, 1, 2, en donde toda la presencia de Dios es representando la abundancia y la bendición de Dios. Y dice el versículo, las corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, estas corrientes nos sugieren un flujo constante. ¿A dónde voy con esto? Dios es bueno todo el tiempo. Dios no es bueno cuando me va bien nada más. Dios no es bueno cuando me está yendo bien en el trabajo solamente. Dios no es bueno cuando me encuentro un billete de 500 tirado en la calle. Dios no solamente es bueno cuando nadie se ha enfermado en mi casa. Dios no solamente es bueno cuando hay paz y tranquilidad y pareciera que todas las cosas caminan bien. Dios es bueno todo el tiempo. Las corrientes del río que traen vida a la ciudad de Dios es un constante fluir de bondad y de misericordia y de protección dentro de esa ciudad, y esto causa alegría. Entonces, Jorge, ¿cómo es que Dios puede ser bueno cuando estoy enfermo? ¿Cómo es que Dios puede ser bueno cuando he perdido mi trabajo? ¿Cómo es que Dios puede ser bueno cuando la economía a nivel mundial se está yendo a la basura? ¿Cómo es que Dios puede ser bueno cuando no me alcanza para comprar comida o para pagar la medicina de mis hijos o de mi familia? ¿Cómo es que Dios es bueno? Dios es bueno a pesar de todas estas cosas que experimentamos en el mundo caído a causa del pecado. El pecado ha venido a corromper el mundo que Dios creó para que todo fuera, como lo dijo Él, bueno en gran manera. Y claro está, hermano, que toda la bendición y toda la provisión de la ciudad de Dios proviene única y exclusivamente de la presencia de Dios. Debido a que Él está en medio de la ciudad, dice ahí, la ciudad no será sacudida. Entonces, ¿por qué me va como me va? Entonces, ¿por qué parece que salgo de una y ya estoy metido en otra? Dios es bueno. Debido a que su presencia está en su ciudad, esta ciudad es más firme que la tierra, que puede ser removida. La ciudad está ahí establecida porque Dios la sostendrá. Tu vida está
en las manos de Dios, por lo tanto tu vida no podrá ser sacudida, hermano. Y los veo así como que, ¿y entonces? Hermano, podrías estar peor de lo que estás. Podrías estar metido en la circunstancia que estás metido, o en la tribulación que estás atravesando, y igual que el resto del planeta que no tiene la confianza y la seguridad de que Dios es bueno, estar sufriendo con dolor y sin ningún tipo de esperanza. Pero el día de hoy hay una verdad que este salmo está declarando. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Por tanto, no temeré. Aunque la tierra tiemble, aunque los mares se muevan de un lado para otro, aunque las circunstancias vengan, hay una realidad de la cual me puedo sostener, hay un ancla de la cual puedo estar totalmente agarrado y seguro de que si me llego a morir por hambre, por escasez, por dolor, por enfermedad, por circunstancia, por violencia, por persecución, tengo la certeza de que soy hijo de Él y mi vida está en sus manos segura, para una eternidad segura, en donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá ninguna de estas tribulaciones que experimentamos. La ciudad, hermanos, está establecida porque Dios la ha sostenido. Y este concepto, hermanos, se extiende a cada creyente el día de hoy. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da una base firme sin importar las circunstancias externas. El hecho de que tú seas parte del pueblo de Dios debe ser suficiente fortaleza para tu vida para decir, no importa la circunstancia, esta estabilidad de la cual la Biblia me habla, de la cual el carácter de Dios me habla, es para mí su fidelidad, su promesa de estar con nosotros en todo el tiempo. Es una verdad para mi vida el día de hoy. A pesar de que no sienta esto, a pesar de que haya temor en mi vida, cuando tenemos la certeza de la presencia de Dios, encontramos una paz que va más allá de las situaciones difíciles y las adversidades. Puedo estar en medio de la enfermedad, pero puedo estar tranquilo sabiendo que el Señor, si es su propósito, me va a sanar. Y si su propósito es que siga en medio de esta enfermedad, como vimos hace algunas semanas, podré sufrir la enfermedad para la gloria de su nombre. Isaías 41:10 lo dice de esta manera: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y esto, como lo dice el salmista, trae alegría, trae paz, trae bienestar a la ciudad, porque Dios está en medio de su pueblo. Y puedes abrir los noticieros y puedes darte cuenta de las circunstancias que están en tu casa y tener alegría y gozo en el Señor, porque el Señor es tu refugio y tu fortaleza. Podemos ver a nuestro alrededor la falta de paz, personas que se están consumiendo con preocupaciones, con ansiedad. Hermano, esa es la normalidad del mundo. Ahí deberíamos estar metidos nosotros. Pero gloria sea a Dios que por la gracia del Señor tenemos a Cristo Jesús, que nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir, que nos ha rescatado, y por medio de su pueblo ahora no seremos sacudidos ante las adversidades que tambalean y braman a todo el mundo. Él con su voz trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, Dios es quien tiene la última palabra en nuestras vidas. Él es quien tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas, hermanos. El Señor de los ejércitos está con nosotros, hermanos. Él es nuestro baluarte. Dile a la persona que está a tu lado: Él es nuestro baluarte. Ahora contéstale: ¿y qué es un baluarte? Un baluarte, hermanos, es una estructura defensiva. Es una estructura robusta, prominente, típicamente parte de una fortificación.
Originalmente los baluartes eran estas murallas, las murallas que había alrededor de las ciudades. Había unos lugares en esas murallas que eran como regularmente un espacio extruido, un espacio que salía de esas murallas y servía para que el pueblo, si aventaban cosas o les aventaban flechas o cosas o fuego o alguna cosa, ellos podían apegarse a ese baluarte, a ese bastión, a ese lugar que estaba como salido y podían estar más seguros, podían estar refugiados. Originalmente, te digo, estos estaban ocupados en las murallas de castillos, en las ciudades diseñados para resistir ataques, para proteger a aquellos que estaban dentro de los muros de esa ciudad. Considerar a Dios, hermanos, como un baluarte significa que podemos reconocerlo como esa muralla de defensa, como nuestro defensor, como nuestro fuerte, como nuestro castillo, como nuestro refugio seguro en tiempo de adversidad y en tiempo de peligro. Podemos encontrar en Él una protección impenetrable. Pregunta, cuando una ciudad que estaba siendo atacada por un pueblo enemigo, que estaba protegido por las murallas, ¿simplemente se olvidaba que había alguien afuera que lo estaba atacando? No. Ellos sabían que estaban bajo ataque, pero ellos estaban confiados hasta cierto punto que las murallas lo detenían y había un ejército arriba de esas murallas protegiendo a las demás personas dentro de este muro. ¿Sabes qué? El Señor es nuestro baluarte. El Señor de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, es nuestro baluarte. Está defendiendo tu vida para que tú puedas estar seguro. Hermanos, no estamos solos en nuestras luchas. El Dios Todopoderoso está con nosotros. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier dificultad, podemos confiar en que el Señor de los ejércitos está con nosotros, proporcionando un refugio seguro. Seguro. Él está con nosotros, está con su pueblo. Tenemos, por la gracia de Dios, la oportunidad de pertenecer a un pueblo por medio de Jesucristo, un pueblo que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Y como lo dice Efesios 2, versículos del 13 al 19, fíjate, búscalo rápido. Efesios 2, versículos 13 al 19. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo, ¿qué dice? Es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son ni extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, eres pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y pertenecer al pueblo de Dios, hermanos, por medio de Jesús es un gran regalo de gracia. Es un proceso que comienza con la fe, que comienza con el arrepentimiento, y a través de Jesús recibimos una nueva identidad, nos convertimos en sus hijos, herederos de sus promesas y miembros de la familia eterna de Dios. Esta pertenencia nos da un propósito, hermanos. Esta pertenencia nos da una esperanza, sabiendo que estamos seguros en el amor, en la bondad y en la protección de nuestro Dios. Fíjate qué palabra hay después del versículo 3. Entre paréntesis. Selah. Y luego después del versículo 7, ¿qué dice? Selah. Y fíjate lo que dice después del versículo 11. Esta era una indicación. Recuerda que los salmos se cantaban. Esta era una indicación que hacía una pausa total después de esa frase. ¿Una pausa para qué? Para meditar en lo que se acababa de cantar.
Al poner pausa en este momento y reflexionar sobre esta verdad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, encontramos fortaleza y esperanza para enfrentar cualquier circunstancia. Esta verdad, hermanos, debe de llenar nuestros corazones. Esta verdad debe de traer confianza, sabiendo que Dios, el Todopoderoso, es fiel a sus promesas. Nos ha hecho parte de su pueblo y por lo tanto podemos estar seguros que aunque las circunstancias se vean muy oscuras, Él traerá su respuesta al romper el alba. Dicen por ahí que cuando más oscuro es la noche, es cuando a punto está de amanecer, romper el alba. Por eso es que dice el versículo 8 del Salmo 46: vengan, venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor, los ejércitos, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vemos cómo el salmista nos invita, hermanos, a contemplar las poderosas obras de Dios. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Cuántas veces has visto la bondad de Dios en tu vida a través de diferentes tribulaciones que has experimentado? ¿Puedes ver a Jesús en la cruz derramando su sangre para el perdón de tu mayor problema? ¿Para respuesta de nuestro mayor problema, que era la afrenta que teníamos con Dios? Hermanos, si crees que estar en la situación en la que estamos es tribulación, déjame decirte, no sabes lo que es estar de enemigo en contra de un Dios todopoderoso. ¿Y sabes qué? Jesús pagó por esa afrenta. Y ahora ya no somos enemigos, ahora somos parte de su pueblo. Ahora podemos ver, contemplar las obras del Señor, y el salmista nos invita a confiar, a someternos a esa soberanía y a la capacidad que Él tiene para traer paz y seguridad. Nos llama a detenernos y reconocer que Él es Dios y a confiar en su presencia y en su protección constante. Porque a veces traemos tantos problemas encima y nuestra cabeza está tan enfocada en el problema que se nos olvida y nos dicen: es que Dios es bueno, sí, pero yo no lo estoy experimentando en este momento. Pero es que Dios es tu fortaleza, sí, pero en este momento me siento débil. Pero es que el Señor es tu refugio, sí, pero ahorita me están atacando por todos lados. Y traemos tantas broncas encima que se nos olvida detenernos, contemplar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y reconocer: tú eres Dios, tú sabes por qué estoy atravesando esto. Confío en tu bondad, confío en tu misericordia, confío en que eres bueno, confío en que eres mi refugio, confío en que eres mi libertador, porque ya lo he experimentado. Me has perdonado, me has salvado, me has rescatado, me has sanado una infinidad y muchas veces. Spurgeon dijo: nuestra sumisión debe ser tal como corresponde a criaturas racionales. Dios no requiere que nos sometamos en contra de la razón, sino que nos sometamos como viendo la razón y el fundamento de la sumisión. Por tanto, la mera consideración de que Dios es Dios puede ser suficiente para aplacar todas las objeciones y oposiciones contra el soberano divino. Dios es Dios, y alégale por qué estamos atravesando circunstancias como las que atravesamos. Dios es Dios.
¿Qué le contestó a Job cuando Job estaba atravesando por tribulación? ¿Acaso tú creaste la tierra? ¿Acaso tú sabes dónde es donde el viento da vuelta y regresa? Sin importar las circunstancias, hermano, podemos encontrar refugio y fortaleza en Dios, quien es exaltado entre las naciones y quien será exaltado en toda la tierra por causa de su nombre y de lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, debemos tener confianza en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos tribulación o situaciones estresantes, recordemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Esto, hermano, debe de recordarnos y nos debe de animar a confiar en su cuidado para poder superar cualquier dificultad. Debemos de buscar también tiempos de quietud y de oración, hermanos. El Señor nos ha dado medios de gracia para que podamos acudir a Él. La oración, su palabra, el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que podamos acudir a Él. El Salmo 46:10 nos dice: estén quietos y reconozcan que soy Dios. Aprovechemos esos momentos diarios, esos pequeños momentos que podamos tener diarios en calma para reflexionar en la presencia de Dios y buscar su dirección en nuestras vidas. Y cuando sintamos miedo o ansiedad, hermanos, recordemos que Dios está con nosotros. Esto nos ayuda a enfrentar nuestros temores con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios nos sostiene. Somos su pueblo y Él está en medio de su pueblo. Y cuando veamos su mano, compartamos con otros las maneras en que Dios nos ha ayudado y nos ha protegido. Al hacerlo, inspiramos a otros, inspiramos la fe, inspiramos, fortalecemos y traemos esperanza a aquellos que nos rodean, demostrando cómo la fe en Dios puede impactar positivamente en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, la vida puede traer tormentos y desafíos inesperados, pero Dios nos ofrece una seguridad inquebrantable. Recordemos que aunque las montañas se tiemblen, los mares se agiten, Dios es nuestra protección constante. En un mundo lleno de conflictos, es reconfortante saber, hermanos, que Dios puede hacer cesar las guerras, que Dios trae la paz. Su poder supera cualquier fuerza humana y Él puede transformar nuestros tiempos de guerra en tiempos de paz. Es decir, en medio del bullicio, de la prisa, Dios nos llama a detenernos, reconocer su soberanía, estar quietos delante de Él y no solamente como en un acto físico de quedarnos anonadados, como friseados, no, sino reconocer en una postura correcta que Él es Dios, que Él tiene todo bajo sus manos y que podemos confiar en lo que Él está haciendo y entregarnos de una manera total a su soberanía. Porque el Señor, como cierra este pasaje, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Hermanos, su presencia no es esporádica. El Señor no te ha abandonado. El Señor no se ha alejado de ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Su presencia es constante, su presencia es segura. El mismo Dios que fue fiel en el pasado con su pueblo es nuestro refugio hoy y siempre. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, siempre presente, siempre fiel. En Él encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que nos sostiene, una paz que nos fortalece. Por lo tanto, finalmente podemos decir, sin importar las tribulaciones que enfrentemos en el presente, podemos encontrar refugio en la presencia de nuestro Dios, nuestro castillo fuerte y roca inconmovible.